por un día más poder estar reunidos como tu iglesia, Señor, que se congrega en el Centro Cristiano Internacional, Señor. Bendecimos tu nombre, honramos tu presencia en este lugar, Señor. Llénanos, Señor. Toma control, Señor, de todo, Señor, y háblanos. Y no solamente háblanos, sino cambia todo lo que necesites cambiar. Haz lo que necesites hacer. Bendice, Señor, a tu iglesia, que se congrega en esta casa, Señor. Bendice a los que están escuchando tu palabra, Señor, a través de los medios. Padre, esta palabra también es para cada uno de ellos y no solamente para ellos, para sus familias, sus hogares, Señor. Yo lo declaro en el poderoso y santo nombre de Cristo. Amén y amén. Hace 8 días, pues el Señor nos hablaba de cómo nació la iglesia después de que Él ascendió. Los apóstoles esperaron las instrucciones que Él les había dado en el aposento alto. Le dijo que esperaran ahí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y el día que vino el Espíritu Santo, hubo un terremoto espiritual, hermano. Y dice que fue tal lo que pasó que la iglesia y toda Jerusalén corrieron a ver qué estaba pasando ahí. Y Pedro se levantó, dio un discurso, una prédica, y dice que ese día se entregaron 3,000. Y lo que les hablaba de que lo bueno de que se entregaron es que comenzaron a perseverar. Y algo que Dios me ha estado hablando es que la iglesia, los que somos redimidos por la sangre del Cordero, tenemos que perseverar en la doctrina que Jesús vino a establecer en la tierra. Pero no solamente perseveraron. Y después, quiero seguir pero antes quiero hacer una introducción. El libro de Hechos, al igual que el Evangelio de Lucas, fue escrito por el mismo autor, que se llamaba Lucas. Y quiero que observemos antes el rigor de este autor para narrar, como lo declara en el inicio de Lucas. No necesita abrir su palabra. Lucas 1, del 1 al 4, simplemente quiero leerlo. Y dice Lucas, decía, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Y esto me impacta porque Lucas está hablando de que muchos están tratando de poner en orden la historia. ¿Y cuántos necesitamos poner en orden la historia nuestra? La historia de nuestra vida. De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Hermano, eso se llama celo y rigor para poder tener autoridad para escribir algo. Y eso me impacta a mí. Saber que cuando leía yo un poco esta semana profundizando, y dice que Lucas es el autor con que más se decidió a escribir con exactitud todas las cosas en la Biblia. Todo lo que él escribió se aseguró de que hubiera pasado y que él fuera un fiel testigo histórico de lo que había pasado en la isla, ¿no? Y dice,
me ha parecido también, después de haber investigado con todas las cosas, escribirlas por orden. Y eso es algo importante. El mundo vive en caos, hermano, porque no guarda los órdenes. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser ordenados, hermano. A manejar un orden en nuestras vidas principalmente. Oh, excelentísimo Teófilo. Supuestamente se lo está escribiendo una persona, pero leyendo dice que muy probablemente Teófilo, Teo significa Dios y filo, multitud, a los hermanos de Dios. Para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Cada uno de nosotros, como iglesia, hermano, tenemos la responsabilidad de conocer bien las cosas de Dios. Bien. Porque para eso es que Dios dejó su palabra, para instruirnos en ella. Hermano, realmente Lucas se tomó el trabajo de narrar. Si usted lee Lucas, que no es la prédica de hoy, no narra, hermano, la historia de Jesús, detallada desde su nacimiento, hermano, hasta sus generaciones. La vida y el ministerio de Jesús. Y posteriormente se dedicó a colectar para poder narrar la historia de los hechos que sucedieron después de que Cristo murió. Porque esa historia es preponderante para nosotros como iglesia, hermano. Porque ahí nació la iglesia. ¿No? Hechos, todos los conocemos con hecho, pero dice que son los hechos de los apóstoles, de los que Jesús les encomendó una misión de establecer la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar lo que Él les había enseñado. Y gracias a este hombre riguroso, tenemos ese poderoso libro que nos conecta a Jesús con la historia de la iglesia. Nadie más se preocupó por hacer eso. Este hombre tiene un lugar preponderante en la vida de la iglesia, por eso. Hermano, esos hechos nos motivan a que todos los creyentes nos involucremos activamente a ser parte de esa historia que él narró. Quienes lo hacen muy pronto, o lo hacemos muy pronto, podemos observar que lo que Lucas narra también puede ocurrir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le doy, el Señor me dio esta palabra la semana pasada y sigue trabajando en mí poderosamente. Hermano, y el primer capítulo de Hechos nos narra la promesa, una promesa poderosa, la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos, pero también nos narra que fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y cómo ellos lo vieron subir. Hermano, pero en el capítulo 2 nos narra ya no la promesa, sino cómo vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos. Y vemos el hecho trascendental que a través de esa venida del Espíritu nació la iglesia de Cristo. Ese día
nació la iglesia de Jesucristo, esa de la que hoy ya somos parte cada uno de nosotros. Espero que todos. ¿No? Amén. Y dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y toda Jerusalén la vio atónita y perpleja las maravillas de Dios. Y cómo Pedro se levanta y evangeliza a la multitud que le llegó a ese lugar. Y ese día se convierte en los 3,000, hermano. Fue una iglesia que desde su inicio nació poderosa. Porque la presencia de Dios, la obra de Jesús y el poder del Espíritu Santo se manifestó en cada uno de los que lo recibieron. Y eso quiere hacer Jesús con cada uno de los que creemos y decimos, creemos en ti. Él quiere manifestarse con poder, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él nos guía y la iglesia es la que debe guiar. El Espíritu Santo es el que debe guiar. Primero a la iglesia, pero también a cada uno de nosotros. Hermano, y yo voy a hablar del crecimiento de la iglesia. Y yo comencé la semana pasada y al final, yo los invité a que abriéramos Hechos 2 y leyéramos... Perdón, que leyéramos lo que dice a partir del versículo 43. ¿Qué dice que era qué? Yo me acuerdo. ¿Cuántos se acuerdan qué dijimos? La vida de los ¿qué? Primeros cristianos. Y yo le dije, ¿sabe qué? Quite eso de primeros. Porque esa es la vida del cristiano. Nosotros tenemos que vivir esa vida para vivir siendo alguien que estamos limpios y tratados por el Espíritu de Dios y transformados por la obra redentora de Cristo. Y dice el versículo 43, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Espero que cada uno de nosotros ya aprendamos a tener temor, pero a Dios. A saber que al único que le tenemos que tener temor verdadero es a Él. Y que podamos ver las muchas maravillas y señales que Dios hace a través de la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermano, una iglesia que no está unida no es la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que trabajar para que eso pase en nuestra iglesia, hermano. Que podamos estar realmente unidos y juntos, porque ¿sabe qué? Es el enemigo, el diablo, el que trata de desunir y deshacer todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos que, hermano, ¿qué tienes tú de común con los demás? Porque dice ahí que tenían en común todas las cosas. Y ojalá cada uno de nosotros podamos mirar cómo hacemos para que eso pase a nivel de esta congregación. Que haya muchas cosas comunes que nos unen, que nos ayuden a crecer espiritualmente, pero también a vivir una vida de paz y tranquilidad, de bendición. Y decía, y vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y eso es algo que no lo estamos pidiendo que lo hagan, si no los dirige el Espíritu Santo, es lo único. Y perseveraban cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mire, esta palabra es poderosa.
Porque al igual que cuando comenzó la iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, aquí dice que seguían perseverando unidos. O sea, uno no puede trabajar, uno no puede apartarse de la iglesia para poder ser parte de la iglesia. Usted tiene que involucrarse mucho en las cosas de Dios, en la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar eso. ¿Qué tanto mi iglesia está inundando mi vida? ¿Qué preponderancia le doy yo a las cosas que la iglesia hace? Lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes conocen la visión de la iglesia? ¿Sí sabe que nosotros como centro cristiano tenemos una visión? Y tenemos un propósito con cada persona que Dios trae a su iglesia. Y nosotros queremos que usted, no solamente por mostrarle al mundo, sino por mostrar que somos una iglesia realmente que honra la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y ese es el propósito, hermano. Hay que perseverar, pero hay que perseverar unánimes, juntos. O sea, únate. Vea, me preocupa mucho, el Señor me decía, habla, y yo quiero hoy hacer una oración especial por las familias, los hogares. Porque cuántas familias de esta iglesia hoy no están juntos ni unánimes, que son dos cosas diferentes. Y nosotros como cristianos, como hombres de Dios, padres, madres, tenemos que trabajar primero, porque aquí dice que compartían en la iglesia y en las casas. Pero hermano, usted no puede ser iglesia solamente acá. Primero, su iglesia es su casa. Y usted tiene que buscar la unidad. Compartir, hermano. Trabaje por eso. Comience a pedirle al Espíritu que le muestre cómo trabajar por la unidad en su casa, en su familia. Qué triste es ver cómo nosotros, y el Señor me hablaba esta semana, que vemos a los esposos pero no vemos a sus hijos. Que vemos a la señora y algunos hijos pero su esposo no está. Que vemos al esposo pero el resto no está. Eso es la obra del diablo, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que perseverar unánimes juntos. Y hermano, levante familias, hogares fuertes en el Señor. Más que preocuparse por ver qué tanto hago yo y trabajo por luchar y que no me falte nada en la casa. Mejor luche porque no falte el Espíritu Santo y Dios en tu casa. Trabaje con entusiasmo por ello. Y lo verá que las cosas van a cambiar, hermano. Su vida va a cambiar. Su familia va a cambiar. Sus generaciones van a ser cambiadas. Hermano, se lo digo de parte de Dios. Mis oraciones este fin de semana están para que Dios trabaje con esta palabra en cada hogar y en cada familia que escucha esta palabra. Que nos unamos en torno a su palabra, a la obra que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros, hermano. Únase. Ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos y pídale al Espíritu que los ayude a que vuelvan a estar unidos, unánimes, juntos, de acuerdo. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer.
Hermano, la iglesia es fuerte cuando tenemos hogares fuertes, familias fuertes. Y necesitamos volver a fortalecer cada hogar y cada familia. Y esta semana yo hablaba con los pastores, Pastor Nelson, y después le decía, tenemos que trabajar fuerte por esto. Porque vemos como familias hoy todavía viven disgregadas. Familias que llegan un día sí, dos no, 2 domingos no. Hermano, no hay unidad. Todavía Cristo no ha podido trabajar completamente en las vidas de cada uno de nosotros. Porque nosotros no nos hemos dispuesto en perseverar, como dice la iglesia, como dice la Biblia. Nuestro trabajo principal como cristianos es perseverar en las cosas de Dios. Hermano, ¿qué importa? Lo más importante de todo es que nosotros y nuestros hijos vean que nosotros estamos perseverando. Como matrimonio, como familia, unidos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder formar esa familia en los principios que prevalecerán sobre este mundo. Miremos al mundo como está hoy, hermano. Compáralo con tu familia y pregúntale al Espíritu, ¿cómo yo puedo volver a hacer que lo que yo quiero y tengo y deseo pase en mi casa? Se me mostraba que hay muchas casas destruidas o al borde de la destrucción. Muchos hogares, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos que trabajar para que y pedirle al Espíritu que nos guíe y que siga haciendo una obra poderosa en cada uno de nosotros para que nuestras familias vuelvan a ser. ¿Quién se casa para vivir amargado? O para al cabo de un tiempo decir ya, vayámonos. Yo creo que nadie hace eso. Pero el enemigo está trabajando poderosamente en cada hogar y en cada familia para deshacer, para destruir. Somos nosotros, hermano, que tenemos que poner en orden. Así como les hablaba cómo Lucas se dedicó a hacer una obra para dejar la historia de la obra de los apóstoles. Ahora usted preocúpese por poner en orden para hacer la historia de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, para replantear esa historia. Porque por donde vas, la historia va mal, pero tú puedes enderezarla, hermano. Se lo digo de parte de Dios. Y dice que perseverarán unánimes cada día en el templo y por las casas partiendo el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, que pase eso en nuestros hogares y nuestras familias, perdón. Que nosotros podamos hacer que podamos compartir juntos. ¿Cuánto haces tú que no comparte una comida con tu familia? Con los tuyos, completos, todos unánimes. Órele a Dios y pídale que eso pase, hermano. Y ahora no solamente que compartamos como familia, sino que nosotros ahora tenemos una gran familia que es esta iglesia. Y que podamos compartir lo que el pastor Nelson está invitando para el 21. Es un tiempo para poder compartir como familia, hermano, para volver a tener la unidad, para poder sentirnos que somos partes de la familia de Dios, hermano. Ojalá cada uno de nosotros tome nota de cada cosa que estamos
planeando y dice, yo voy a ver cómo trato de participar en eso. Porque muchos ni le ponemos atención a los planes que hace la iglesia. Y yo les pido que cada uno de nosotros podamos trabajar para vivir unidos en los planes que Dios quiere para nosotros. Amén. Hermano, para que comamos juntos, y comer no solamente compartir el alimento, es alimentarnos espiritual y corporalmente. Porque cuántas veces nuestros alimentos no nos nutren. Pero ojalá que cada uno de nosotros podamos compartir para que la presencia del Espíritu sea lo que más nos nutra nuestra vida. ¿No? Y decía, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y eso es importante, que todos tengamos el favor, que tengamos un corazón dispuesto para todos, hermano. Que aquí no haya diferencias. Y el Señor añadía cada día. Hermano, cuando eso pasa, cuando nosotros como iglesia nos unimos, vamos a mover la mano de Dios. Vamos a hacer que Dios se glorifique en esta casa, en esta iglesia. El día que nosotros como iglesia podamos vivir el evangelio como Cristo quiere que lo vivamos, ese día Cristo va a mover su poderosa mano. Y va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, dice ahí. Ahora, 3 cosas quiero dejarle: la unidad. Tenemos que trabajar y pedirle a Dios, ¿qué tan unido estoy yo con mis hermanos? ¿Qué tan unido estoy yo con mi esposo o con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia, con mi iglesia? Y si Dios te está hablando, comience a trabajar por ello. Ayúdanos a que la unidad se dé. Que todos seamos el factor de unidad. Y le aseguro que cosas grandes van a ocurrir, ¿no? Segunda, dejemos que Dios actúe, que el Espíritu Santo nos guíe, porque ese día va a haber avivamiento en tu hogar. Deja que el Espíritu involucre a Dios en tu vida diaria, hermano. Involucre a Dios en cada cosa, en cada decisión. Y Dios va a moverse en medio tuyo. Y vas a ver cómo tu casa y todas muchas cosas van a ser bendecidas por Dios. Créame que esto es una palabra que Dios me ha dado. Y yo he estado orándole mucho a Dios, más que preparándola, pidiéndole a Dios, Señor, que esto pase en nuestra iglesia, en cada hogar de nuestra iglesia, para que haya avivamiento y comunión. Hermano, ¿cuántas veces tú compartes con tu familia? Tenemos que trabajar para que haya eso, compartir, pero compartir con alegría. Hermano, y si usted sigue mirando la historia de Hechos, en Hechos 3 nos narra cómo hubo una curación que marcó la vida de toda Jerusalén, la curación de un cojo que estaba parado, no parado porque estaba postrado en la puerta del templo de Jerusalén. Y cómo vio entrar a Pedro y a Juan y él le hacía lo que le habían enseñado toda su vida, pedir limosnas. Pero Pedro le dijo, ¿sabe qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ojalá cada uno de nosotros sepamos que
Muchas veces no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo más poderoso en nosotros para dar. Tú tienes mucho que dar, hermano. Dios quiere que todos demos. El Señor nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces acostúmbrate todos los días, levántate pensando en qué puedo dar hoy para mi familia, para mi trabajo, para este país, para mi comunidad. Tenemos mucho que dar. Mucho. De pronto no tenemos lo que la gente quiere que le demos, pero tenemos mucho más de lo que la gente está pidiendo de nosotros. Entonces, prepárate a dar cosas que Dios, que el Espíritu te va a guiar para que des. Y dice en el capítulo 4 que por eso Pedro y Juan fueron perseguidos por el concilio de la iglesia, por esa obra que hizo con ese cojo, que le quitó, no lo sanó de su cojera, le transformó su vida, hermano. Tú puedes transformar vidas como transformó Pedro y Juan la vida de este hombre. Cada uno de nosotros podemos disponernos a transformar vidas, hermano, pero primero transformemos las nuestras. Amén. Y en Hechos 4, del 3 al 4 dice, y les echaron mano a Pedro y a Juan, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero, dice el versículo 5, siempre habrá un pero cuando vivimos en las cosas de Dios. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Hermano, cada vez que Pedro o un apóstol había su palabra, el Señor estaba añadiendo multitudes. Abre tu boca para que Dios pueda hacer la obra a través tuyo. Abre tu boca, hermano. Ese es el trabajo que queremos, que quiere Dios que hagamos en esta iglesia. Así es como vamos a sostener la iglesia de Dios viva, trabajando unánime juntos, hablando con denuedo, perseverando en las cosas que Dios quiere que hagamos. Esa es la obra del Señor. Y dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La curación de ese cojo. ¿Con qué potestad? ¿Usted por qué está curando gente, hermano? Imagínese esa pregunta tan absurda de un sacerdote. Y de pronto a ti te van a hacer muchas preguntas absurdas. ¿Con qué potestad hace eso? Con el poder de Dios estoy haciendo. Estoy orando por mis hermanos. Estoy trabajando para que muchos conozcan del Señor. Con esa potestad. ¿No? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Y si usted lee no solamente en Hechos, sino en la vida de Jesús, ¿cuántas sanidades hizo Jesús? Y ellos, en vez de glorificar a Dios, buscaban cómo matarlo. Porque a los sacerdotes y a toda esta gente de la iglesia de Jerusalén no les convenía que otros fueran superiores, que ellos hicieran cosas diferentes a las que ellos predicaban. Nosotros tenemos que predicar
el evangelio verdadero, hermano, de señales y prodigios, ¿no? Pero ¿sabe cómo? Llenos del Espíritu Santo, como dice acá. Llénate del Espíritu todos los días, hermano. Antes de tomarte tu primer café, llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Y les dijo, sea notorio a todos vosotros, nótenlo todos, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Tremendo. Este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿de qué? Los cuales ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Subraye eso y entienda, y usted ya tiene cómo vender a Cristo. No hay otro nombre dado en el cielo en el que podamos ser salvos. No se te olvide eso. Créelo, pero también decláralo a muchos, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, hermano, usted no necesita ser un... Hay gente que aquí me dice, pero es que estos no casi ni leen. No importa, hermano, si tiene el poder del Espíritu. Yo he visto mujeres y hombres de Dios llenos del Espíritu que ni siquiera leen, pero ponen sus manos y sanan. Entonces no los critique, déjelos actuar, hermano, pero también actúa tú. Actuamos. Iglesia, Dios nos está llamando a actuar. No podemos seguir aquí viniendo cada domingo confiando de que Dios es el que tiene que hacer la obra si nosotros no la hacemos, hermano. Amén. Y se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Hermano, algo que usted tiene que hacer es que le reconozcan. Que le reconozcan que usted es diferente a los demás, porque tiene un poder diferente. Eso es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia que Cristo quiso establecer en el mundo. Si tú eres un cristiano, más que un cristiano, ahorita voy a ver, eso tenemos que ser discípulos, hermano. Hombres que perseveran en la doctrina que Cristo vino a establecer. Amén. Eso es un discípulo, el que persevera en la doctrina que Cristo estableció. Amén. En Hechos 4:29 voy a saltarme y ahora el Señor dijo, mira sus amenazas, porque los amenazaron. Y entonces Pedro dijo, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Yo oro para que esto pase en cada uno de nosotros. Que con denuedo hablemos de las cosas de Dios. Que toda la iglesia se meta a hablar de las cosas de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Mientras extendían sus manos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano, eso es lo que Dios nos manda a hacer. Hermano, Dios nos concede a todos los creyentes la llenura del Espíritu Santo para predicar, para hacer milagros, señales y prodigios. En Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees en Dios, en el Hijo de Dios? Entonces estas señales deberían seguirte.
Deberían seguirte. Y si no, comienza a hacer que te sigan. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pídale a Dios que si no habla inglés, comience a hablarlo, hermano. No cambie su forma de hablar, hermano. Hable las cosas de Dios mejor. Esa es una nueva lengua, nuevo lenguaje. Hablar de las cosas de Dios con denuedo. ¿No? Tomarán en sus manos serpientes. De pronto no las toman, las tocan, hermano, porque hay muchas serpientes por ahí que se disfrazan de hombres y mujeres. Tengan cuidado. Y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos enfermos has visto tú? ¿Y a cuántos has sanado? Tenemos que practicarlo, hermano. Aquí dice, estas señales son las que siguen a los que creen. Y si todos creemos, todos podemos hacer la obra. Todos. Aquí no dijo, esto es solamente para los apóstoles. Aquí lo habló para toda su iglesia. Y si tú eres iglesia, estas señales deben de seguirte. Y en Hechos 5 dice, muchas señales y maravillas. Hermano, la iglesia, si está viva, tiene que seguir mostrando señales y maravillas. Y dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es en medio de nosotros, es en tu casa, en tu trabajo, en medio de tu comunidad que tú puedes hacer esas señales y prodigios, hermano. Y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. Todos tenemos que vivir unánime, trabajando por las cosas de Dios. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Sabe quiénes son los demás? De todos esos religiosos. Eso lo veían y decían, uf. Mas el pueblo los alababa grandemente. Haz que el pueblo no te alabe a ti, alabe al Señor, a tu Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacer que nuestro Dios sea glorificado por las obras que Él nos me mandó a hacer. Amén. Y a los que creían en el Señor, y los que creían en el Señor aumentaban más. Con eso, con esas señales, con esos prodigios, es que el Dios va a hacer que nuestra iglesia crezca, hermano. Gran número de los hombres como de mujeres. O sea, había muchos. Y en el versículo 17 vuelve y dice, Pedro y Juan son perseguidos. Persecuciones ahora, hermano, no se preocupe. Muchos estarán hablando de usted, pero que hablen cosas que no tienen cómo demostrar, hermano. Que muestre que cuando tú hables, cuando tú te pares, pasen señales y prodigios, hermano. Dice, y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel. Raro. Hermano, a nosotros no nos encarcelan porque no tienen el poder, pero nos tienen prisioneros de muchas cosas. Y por eso no actuamos. Tenga cuidado de eso. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué tenemos que anunciarle al pueblo? Todas las palabras de vida que Dios nos dio. Declare vida a muchos que no conocen, a muchos que están muertos en sus delitos y pecados, hermano. Habiendo oído esto, entraron en la mañana al templo y enseñaban. Parte de lo que tenemos que hacer es trabajar por enseñarle a otros la obra de Cristo.
en las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Y dice que por la mañana fueron a ver y no los encontraron en la cárcel. Y el versículo 25 dice, pero viniendo uno, les dio la noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Haz de tu casa, de tu trabajo, de donde tú estás, un templo a Dios. Que estés en el templo enseñando. El templo no es esto, hermano. El templo somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que enseñarle mucho a los demás. ¿No? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque tenían ser apedreados por el pueblo. Ya el pueblo estaba en contra de todo de todo el estamento de la iglesia, del templo de Jerusalén, de la iglesia judía. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaras en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Nosotros tenemos que llenar Maryland de nuestra doctrina, hermano. ¿Cuántos creen que es una tarea que Dios nos da? Es una tarea, esa es la obra de la iglesia. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Obedézcale a Dios. Obedézcale, haga la obra de Dios y eso es obedecerle. Haga lo que Dios nos mandó a hacer. Estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre hablarán, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre él. Hágalo. Eso es lo que Dios quiere. Hermano. Y Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos para crecer la palabra del Señor, hermano? Pues que cada uno se preocupe por hacerlo, crecer. Porque si no, no crece. La tenemos encerrada en 4 paredes, aquí en este lugar. No encierre la palabra del Señor, hermano. Trabaje para que se divulgue a donde quiera que vayas. Y el número de discípulos, subraye eso, discípulos. Porque nuestra iglesia, nuestra visión es discipular. Nosotros no queremos cristianos de banca. Queremos discípulos del Señor. Gente que practique la doctrina que Cristo nos dio. Se multiplicaba grandemente Jerusalén y muchos sacerdotes ofrecían de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, esos sacerdotes que antes estaban en el templo criticando, dice que muchos de ellos comenzaron a obedecer la fe de los apóstoles. Comience a hablar con fe, a enseñar con fe, y muchos les van a obedecer. El Señor me dice, esta es la historia de la iglesia. Es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros, hermano. Tú eres iglesia. Actúa como iglesia, hermano. Trabaja como iglesia. Y después vino una persecución impresionante y vino la muerte de Esteban. Y vino alguien que quería perseguir. En Hechos 8:1 y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya la iglesia se había adueñado de Jerusalén. Nosotros tenemos que adueñarnos de este territorio, hermano. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, que siguieron siendo perseguidos. Cada ratico los querían encarcelar, pero ellos dijeron, nosotros tenemos que persistir acá. Pero todos los que creyeron salieron a Judea y a Samaria para esparcir la palabra de Dios.
Y el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, es un trabajo de todos nosotros hacerlo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Tráelos acá, a la iglesia, a todos los que tú traigas. Y aquí vamos a orar para ellos, por ellos, para que reciban el Espíritu Santo, para que sean llenos del Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían sus manos y recibían el Espíritu Santo, hermano. Hermano, esta es la obra de la iglesia. Yo no quiero extenderme más, tengo más, pero a eso nos ha llamado Cristo. Esto no es una obra de unos, es una obra de todos. De todos. Y yo los invito, hermano, que si Dios te habló, deja que Dios trabaje en ti. Que tú puedas ser el instrumento que Dios pueda usar para este tiempo. Que necesitamos tanto para transformar a un mundo que está perdido, hermano. Que nos está robando hasta nuestros familiares, nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros cónyuges están siendo asediados por el mundo. Y nosotros tenemos que hacer la obra, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una obligación de honrar el nombre de Dios y convertirlos en verdaderos discípulos del Señor. Es por eso que yo los quiero invitar que haga en su casa el templo de Dios. Haga de su casa el templo de Dios para que el Señor se glorifique en ella, para que hayan señales, prodigios y milagros que tú no has visto. Dios los va a hacer. Si tú tomas la palabra y dices, Señor, voy a trabajar creyéndote. Y hermano, vas a ver cómo el Señor va a añadirte gente. Por eso nosotros, nuestra visión no es solamente hacer discípulos, sino tener células en las casas, hermano. Y para eso estamos ya estableciendo un programa, porque casi ya son muy poquitas las células que tenemos, porque las han cerrado. Pero nosotros vamos a volver a trabajar en las células. Y cada uno de nosotros, si usted es iglesia, hermano, propóngase servirle a Dios con un corazón dispuesto a ser verdadero un discípulo del Señor, porque Dios se quiere glorificar en tu vida, en tu familia y en esta comunidad, hermano. Es tiempo, hermano, de trabajar. Es tiempo de dejar tantas excusas y decirle, Señor, como le dijo Isaías, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ojalá, ¿cuántos creen que tú puedes ser un instrumento que Dios puede usar? Yo lo invito que si esta palabra la recibe de parte de Dios, la hagas parte de tu vida, la hagas parte de tu ministerio, y que siembra esa semilla desde hoy, primero en tu corazón, pero también ve y siémbralo en tu casa, en tu familia. Comienza a hacer la obra, no dejes para mañana. Así como dice la Biblia que Pedro enseguida, hermano, cada uno de nosotros tenemos que actuar ya. Mañana es tarde, hermano.
Esa es la iglesia que Dios quiere. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por habernos hablado hoy a través de la palabra de Hechos de los Apóstoles, Señor, de cómo tú estableciste la iglesia a través de la obra que tú le diste a tus discípulos, Señor. Ahora nosotros somos tus discípulos también, Señor. Ayúdanos a tomar las banderas, a dejar las excusas, Señor, y a actuar, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas en cada corazón y en cada vida así el querer como el hacer, Señor. Padre, así como en el día de Pentecostés, hoy yo te pido, Señor, que tú te derrames sobre cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros para revestirnos del poder. Que lo sintamos, Señor. Que desde ahora que salgamos, Señor, sintamos que tenemos ese poder para ir y predicar. Oh Padre Santo, es tu palabra, pero más que palabras, es tu poder lo que anhelamos, Señor. Llénanos de tu poder. Bendice, Señor, a tu iglesia. Padre, desde ya declaro sanidades en este lugar, Señor. Yo declaro, Señor, que tu espíritu se está moviendo y hay sanidad, hay liberación, hay paz, hay compromiso, Señor, en tu iglesia. Bendícelo, Señor. Padre, yo declaro que esta iglesia no será igual, Señor. Que tu palabra, Señor, va a crecer y va a germinar y va a dar frutos, Señor. Padre, llena tu iglesia. Cambia corazones, cambia vidas. En esta hora, Señor, Espíritu de Dios.